Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos a nuestra reunión 1173 desde la creación del club y la sexta de este periodo. Y para dar inicio a la... Oye. Estoy acá. No, ahí está, sí. Ahí oímos. Ali, por favor, muteate. Muteame. ¿Cómo se mutea? Tócalo. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión con la campana. Y ahora sí, vamos a saludar a las banderas argentina y rotaria. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan de varios países. Y siempre que nos brindan todo su apoyo para estar con... ¡Ay, Dios! Bueno, para estar con nosotros. Contamos con la presencia del exdirector de Rotary International 2005-2007, Carlos Speroni, y con la ex gobernadora de distrito 4895, Marta Dalvia de Grube. Comprometieron su presencia en clubes de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. Alcorta, Balvanera, Boulevard, Catedral al Sur, Flores, Latitud Cero, Manta, Montegrande, Montserrat, Nahuel Huapi, Nuestra Señora de Gracia, Palermo, Sojo, Palpalá, Corazones de Acero, Puerto Madero, San Telmo, Constitución, Santa Fe, Satélite, Mujeres Empresarias y Victoria, y de nuestro Rotarac. Además de amigos del club, contamos también con la presencia de Agostina, que es becaria del club, en las becas está haciendo la tecnicatura en gestión medioambiental en el Instituto Argentino de Seguridad, y después, bueno, otros amigos que tan cordialmente nos están acompañando. Yo le voy a pedir a Silvia, por favor, que dé inicio a la reunión. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Mónica, nuestra oradora, por estar hoy con nosotros y por hablarnos de un tema de tanta actualidad y tan interesante. Así que nuevamente gracias, espero que disfruten la charla y Miriam, te dejo a vos para que sigas. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir a Alicia, para los que no son rotarios, que nos lea la misión de Rotary. Ali, por favor. Hola. Bueno, si Alicia no la puede leer, la misión de Rotary es brindar servicio a los demás. Aunque estaba muteada, perdón, estaba muteada. Dale. Bueno, nuestra misión es brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de compañerismo de nuestros líderes empresariales, profesionales y cívicos. Y ahora vamos a leer la visión de Rotary. La visión de Rotary: juntos contemplamos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Muchas gracias, Alicia. Ahora le vamos a pedir, por favor, a Alejandro Míguez que nos presente a nuestra oradora, la doctora Mónica Pinto. Bueno, muchas gracias, Miriam. Bueno, es realmente un orgullo presentarla a Mónica Pinto, dado que
durante unos cuantos años ha sido decana de mi Facultad de Derecho, que tanto quiero, de la Universidad de Buenos Aires. Yo siempre he estado en el Departamento de Ciencias Sociales y en los últimos años formando parte de la Cátedra de Historia del Derecho de, en su momento, Díaz Couselo, después María Rosa Pugliese y bueno, y más temprano la doctora Kluger. Así que bueno, tengo el gran honor de presentarte, Mónica, y para todos los que no te conocen, quiero hacer una breve semblanza de lo que significa todo tu derrotero por la vida académica. Mónica Pinto es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Institut de Droit International, jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Gabón, Guinea Ecuatorial, miembro de la Comisión de Expertos para la aplicación de los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, abogada en casos de derecho internacional, árbitro y miembro de comités de anulación en materia de arbitrajes de inversiones, integró y presidió los tribunales administrativos del Banco Internacional de Desarrollo y del Banco Mundial, fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires durante el periodo 2010-2018, profesora invitada en Columbia Law School, París Primera y Segunda, Rouen, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, y además es autora de 5 libros y de numerosos artículos. Como ustedes se dan cuenta, esto es apenas una breve síntesis de toda su actividad académica y nos complace contar con su presencia hoy en nuestro querido Club Libertador Recoleta para escuchar cómo nos va a hablar de un tema que indudablemente concita nuestra atención y que no es otro que cómo el derecho internacional se infiltró en nuestra vida cotidiana. Bueno, Mónica, te cedo la palabra y desde ya muchísimas gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta presentación. Debo confesar que no me imaginé que te iba a encontrar acá. He respetado muchísimo a Díaz Couselo y la quiero mucho a María Rosa Pugliese y a Viviana Kluger, pero con María Rosa hemos estado muchos años y contigo también cruzándonos en esos pasillos de la Facultad de Derecho. Yo estoy acá por un acto de suma potestas de su presidenta, la embajadora Ana María Ramírez, que me llamó y me dijo, la gente no sabe qué es el derecho internacional, hay que explicar que el derecho internacional está en todos lados. Y bueno, esta es la manda que me propongo ejecutar hoy. Espero que no les resulte demasiado tediosa. Lo primero que voy a hacer es pedirles un mínimo ejercicio de una rutina, como si fuera la descripción de una rutina cotidiana. Digo, asumamos que el despertador suena a las 7 de la mañana, que nos tenemos que levantar, que tenemos que salir, saliendo de casa, antes de tomar un medio de transporte, tenemos que hacer algún trámite que está relacionado con la calidad de argentinos que tenemos. De paso pasamos 2 minutos por el registro civil porque de acuerdo como sea nuestra banda etaria o se casa una amiga o se casa la hija de una amiga o la nieta de una amiga. Después buscamos el auto, ponemos primera, salimos a trabajar, llegamos al trabajo, tenemos todavía miércoles, jueves y viernes de la semana para trabajar, pronto llegan unas vacaciones, pero en el medio tenemos que ocuparnos de algunas cuestiones que hacen con los miembros de nuestra familia. Y voy a parar ahí. Podría seguir hasta la noche. Pero en esta rutina que les acabo de plantear, hay 50 normas del derecho internacional que vienen a cuento. Empezando por la cuestión de los usos horarios, esa Conferencia Internacional del Meridiano de 1884,
la Conferencia Internacional de la Hora de 1912 en París, que dice que este es el meridiano que cambia la hora y uno se ubica de este lado y de este otro, de manera de que en Seúl pueden saber qué hora es en la Argentina, cuando en Seúl son las 12 del mediodía. No les puedo creer, mi teléfono de línea no funciona jamás, pero a esta hora me llaman siempre por una encuesta y me olvidé de desconectar. ¿Hola? La encuesta de gobierno de la ciudad. Bueno, mil disculpas. No, esto es la ley de Murphy, perdón. Entonces, nos despertamos a las 7 de la mañana y sabemos que son las 7 de la mañana por alguna convención que tiene que ver con un tratado internacional que se firmó en un momento. Después tenemos que hacer un trámite, no sé, renovar el DNI, sacar un DNI, justificar que no votamos. Todo esto, ¿por qué? Porque tenemos una nacionalidad que nos impone cargas, que nos impone obligaciones, y es el derecho internacional el que dice cómo es la relación de un Estado con sus nacionales, con esa gente que el Estado asume como propia, y que la asume como propia porque nació en el Estado, porque es hija de nacionales del Estado, etc. Después nos vamos al registro civil, porque la amiga, la nieta, la hija, la compañera, se va a casar, y por ahí hay una convención de Nueva York sobre la edad mínima para contraer matrimonio, que permite decir que a partir de determinada edad uno se puede casar, porque es libre de dar un consentimiento, pero antes no. Después tomamos el auto, y en el auto hay un par de cosas que andan por ahí, que permiten que todos sepamos, salvo que nos vayamos al Reino Unido y a alguno de los países del Commonwealth, cómo poder circular, si por la derecha, si por la izquierda, cómo frenar, quién es conductor, la Convención sobre la Circulación Vial del 68, la Convención de Circulación de Carretera del 49, estacionamos, bajamos y vamos a nuestro trabajo. Y ahí tenemos 1.200 millones de normas internacionales que vienen. Desde la Convención sobre las horas de trabajo diarias, que fue la Convención número 1 de la OIT en 1919, a la Convención sobre las 40 horas semanales, que es del año 35, la Convención sobre las vacaciones anuales pagas, que es del 70, la Convención sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, que es del 81, y puedo seguir con 30.000 cosas más. Si uno estuviera haciendo marketing, diría, el derecho internacional siempre está, aunque no lo veamos. Lo cierto es que no sé si esto es así, pero un poco parece que fuera así. Básicamente porque lo cierto es que el derecho internacional expresa esa conjunción de intereses o de necesidades que existen en el mundo para que ciertas cosas respeten ciertas pautas comunes, no importa el punto del planeta en el que estemos. La historia del derecho internacional es una historia lindísima. Digo, el derecho internacional nace con el Estado o es el Estado el que crea el derecho internacional, pero cuando termina la Edad Media, cuando la paz de Westfalia le pone fin a la guerra de 100 años y esa súper descentralización y fraccionamiento territorial que existía en la Edad Media de los ducados, los condados, los marquesados y qué sé yo, cuando todo eso se supera, en el mundo ese fraccionamiento territorial termina aglutinándose en un número muy pequeño, finito diría yo, de estados, todos ubicados en el mapa en lo que hoy llamaríamos la Europa occidental, que eran todos muy parecidos, porque eran estados absolutistas, eran estados monárquicos, eran estados cristianos, y estaban todos en una parte del territorio, del planeta, del mapa, y básicamente se encontraron con que había una rutina nueva. Esto antes no era así, yo miro para allá, hay tantos estados, miro para allá, hay tantos otros, tantos de enfrente, tantos atrás, y el hecho de que fuera un número pequeño permitió que se diera algo que uno de los grandes juristas que ha tenido el derecho internacional, que es Louis Henkin, llama los housekeeping arrangements. Son los arreglos del ama de casa, del ama de llaves. Los housekeeping arrangements son básicamente el mirar al de al lado y decirle, ok, esto es lo mío, esto es lo tuyo, vamos a hacer tal cosa, hay que reconocerse las fronteras, hay que reconocerse los criterios propios del Estado, etc. Esos housekeeping arrangements
fueron realmente importantes porque sentaron bases que hasta el día de hoy tenemos. Los estados estaban uno al lado del otro, en el sentido de que no había ninguno que estuviera en una posición preponderante por encima de los demás, y entonces decidieron que iban a ser iguales en materia de soberanía, que nadie se iba a meter en los asuntos del otro, principio de la no intervención, que había inmunidad de jurisdicción. ¿Por qué? Porque si yo no me meto en tus asuntos, tus jueces no pueden decirme el derecho, que cada uno tenía un territorio sobre el que podía ejercer todo su poder, eso que llamamos soberanía, pero también hacía falta un poco más que el territorio, porque como la única forma de solucionar las controversias era por la fuerza, bueno, el que estaba enfrente podía venir por el mar, y entonces era bueno que una parte del mar fuera como si fuera mi territorio, y que sirviera para la defensa del Estado. Son las famosas 3 leguas o 12 millas marinas del mar territorial. Y el resto mar libre, la libertad de los mares, la libertad de la navegación, la libertad de la pesca, el poderse trasladar de un lado al otro. Acá podría mencionar muchas cosas que serían un poco como cargosearlos, pero bueno, ahí es donde el derecho internacional es una de las pocas criaturas de este mundo que tiene padre conocido, pero madre desconocida. El derecho internacional es hijo de Hugo Grocio, y no sabemos quién fue la señora que lo ayudó a Grocio a procrear. Pero en todo caso, sabemos que Grocio fue el señor de los mares. Esto que yo les estoy contando es mediados del siglo XVII, para inicios del siglo XVIII, 1713 más o menos, cuando es la paz de Utrecht, siempre es una paz detrás de otra la que significan los cambios. Esos pocos países europeos que existían se habían intentado extender más allá de los mares, en lo que se llamó la gesta colonial. Otro famoso jurista, Georges Abissab, un jurista egipcio, siempre dice que para saber si el territorio que un Estado tiene más allá del territorio central es colonia o es propio, hay que pasar el test del agua salada. ¿Por qué? Porque en general las colonias estaban del otro lado del mar, ¿no? Entonces, los estados europeos que habrían intentado establecer su poder más allá del mar, porque querían recursos, porque querían establecer bases territoriales, empezaron a consolidar esa colonización, y al mismo tiempo fueron estableciendo nuevos modos de generar soberanía. La ocupación, esto que escuchamos siempre aquí, y que de algún modo uno lo puede sintetizar medio vulgarmente cuando decía qué es lo que pasó con la gesta de los españoles. Venían, ponían un fuerte, ponían una bandera, ponían una iglesia con un cura y partían al lugar de al lado para hacer lo mismo. Bueno, la ocupación terminó siendo un modo de adquirir territorios en esa época. Pero también lo fue la conquista, porque como había que solucionar las controversias por medio de la fuerza, el que se quedaba con el territorio le sacaba una propiedad importante al de enfrente que desaparecía como Estado. Este panorama que va haciendo que el mundo se ensanche, que sean más los estados, y que permite que este derecho internacional diga todo esto que yo les estoy contando, empieza a tener algún que otro episodio que perturba esa tranquilidad, y es básicamente 2 episodios que se reivindican como de soberanía popular, ¿no? La independencia de las colonias inglesas de América del Norte en 1773-76 y la Revolución Francesa. 2 episodios que son tomados con la perspectiva de la historia como generadores de un amplio espectro de libertades, pero que supieron convivir con las tiranías y las dictaduras más increíbles, porque, digo, los americanos dieron su independencia, pero la esclavitud seguía siendo estando vigente en Estados Unidos. De hecho, digo, la segregación racial duró hasta Brown versus Board of Education en la década del 60. Y en la Francia de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 convivió con el terror de Danton y Robespierre. Entonces, digo, fueron episodios como que prendieron las luces, pero ahí quedaron. En ese momento apagar la tele con el grande? En ese momento los europeos decidieron que tenían que consolidar las bases territoriales que habían tenido establecido en el mundo. Es un momento en el cual el amigo Napoleón estaba haciéndose de la mayoría del territorio europeo, es el momento
de la emancipación de las colonias españolas en América, y entonces, si por un lado Europa decide consagrar la neutralidad suiza, por el otro también se dice, bueno, ese principio de no intervención no es tan sagrado, porque si se trata de reponer la legitimidad monárquica podemos intervenir, ¿no? Se recordarán la época de la Santa Alianza, etc. En ese momento, a un nivel mucho más pedestre, los estados empiezan a necesitar ciertas cuestiones que hacen a sus comunicaciones. Y allí aparece algo interesante, que es como una noción de servicio público que trasciende lo nacional y que se transforma en una organización internacional que presta un servicio público. Es casi una unión administrativa, si uno quiere, que es la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de Comunicaciones, que luego va a ser la de Telecomunicaciones. En esa misma época tiene lugar la Guerra de Crimea. Estas dos cosas que les voy a contar ahora tienen una actualidad total. Piénsenla con el diario de esta mañana. La Guerra de Crimea genera la primera reacción sobre qué trato le dan los estados a los combatientes. Y la consecuencia de esto es que el soldado que va al campo de batalla es un soldado que sirve para cumplir un objetivo estatal. Por lo tanto, si no está en condiciones de cumplirlo, porque está herido o porque está enfermo, no es necesario matarlo. Se puede dejar que salga del campo de batalla y siga. Esto que hoy llamamos el derecho internacional humanitario y que es la protección de las víctimas del conflicto armado, empieza con la Guerra de Crimea. E inmediatamente después, el ministro de Relaciones Exteriores del zar de Rusia, de Nicolás I, convoca a los países europeos a una reunión porque los soldados son un recurso que no se consigue. Tiene una actualidad, piensen en Putin, por favor, y después volvamos sobre esto. Murayev, el conde de Murayev, le propone a Europa reunirse en una conferencia porque hacer la guerra es caro. Tenemos que encontrar una forma de solucionar los conflictos que no sea a través de la guerra, porque hacer la guerra es caro y además porque no hay dónde conseguir soldados. Los soldados son un recurso escaso y finito. Nada, simplemente para contarles que Putin no inventó nada. Todo estaba escrito antes. En esa misma época, claro, los estados seguían extendiendo sus imperios coloniales y a algunos se le ocurrió que no va más el comercio de esclavos, pero otros seguían manteniendo el comercio de esclavos y como tenían esclavitud, los productos que fabricaban eran más baratos. Y entonces, realmente con una explicación que no es simpática, pero que es la real, se decidió la abolición de la esclavitud para poder mantener el fair play en el comercio internacional de mercaderías. Esto es una síntesis muy sintética y que le falta el respeto a ciertos criterios de la historia, pero que nos lleva básicamente hasta la Primera Guerra Mundial. Una guerra que fue larga, que fue cruenta, pero que termina de un modo distinto a las guerras anteriores. Termina creando una organización a la que se le da un objetivo imposible, mantener la paz, punto, arréglese como pueda, que es la Sociedad de Naciones, pero dentro de ese contexto aparecen dos emanaciones de la Sociedad de Naciones, no son jurídicamente producto de la Sociedad de Naciones, pero son contemporáneos con ella, que son, por un lado, la necesidad de tener algo más jurídico. Y entonces en 1920 se crea la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la primera antes de la Corte que tenemos ahora, y por el otro lado, una suerte de respuesta del mundo en general de Occidente, pero con Rusia adentro, con la Unión Soviética adentro, a las cuestiones sociales. Digo, la revolución bolchevique había sido en el 17, el mundo no podía dejar que la URSS fuera la única que se ocupara de las cuestiones que tenían que ver con el trabajo. Y entonces la OIT comienza a ocuparse de las cuestiones que tienen que ver con el trabajo. La Segunda Guerra Mundial marca un corte inevitable con todo esto,
y marca un corte también de una singularidad increíble. Nunca antes había pasado con la población civil lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto, ¿cómo se concluye? Se concluye con un ejercicio que hacen los dos bandos en pugna, cada uno de ellos arma el programa que tiene para el mundo de ganar la guerra, ganan unos, pierden otros, como ganan los aliados, muchos de nosotros todavía estamos acá, si no, no estaríamos, y el plan, el orden jurídico-político que se pone en vigor a partir de la segunda posguerra es el orden jurídico de los aliados. Es un orden que lo que trata es de concentrar el uso de fuerza por parte de una institución internacional como es las Naciones Unidas, que a veces lo hace bien, que a veces lo hace mal, a la que a veces los estados apoyan más y a la que a veces los estados apoyan menos, genera un ámbito absolutamente nuevo, que es el de los derechos humanos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, un Estado podía hacer con sus nacionales lo que quisiera sin rendirle cuentas a nadie. A partir de la Segunda Guerra, hay una obligación de los Estados de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación, y el Estado se hace responsable en caso de violación de derechos humanos. Y consecuentemente hay un derecho de cada uno de todos nosotros a que se respete nuestra libertad y nuestra dignidad en condiciones de igualdad. Por el otro lado, el mundo piensa un esquema multilateral, vamos a ser muchos los estados. ¿Por qué? Y porque hay toda una parte del mundo que está colonizada y esa gente tiene que poder decidir qué quiere ser en su vida. Esto va a dar lugar al proceso de descolonización, pero básicamente de los 50 estados que entran a la ONU en el año 45, hoy vamos a tener 193, y no precisamente por actos como los de Putin con Crimea o lo que pretende hacer ahora con el Donetsk u otras situaciones, sino simplemente porque el África estaba colonizada y se transformó en un continente de Estado. Lo mismo pasó con el sur del Asia desde el Ecuador, etc. Y la otra cosa importante que pone la ONU sobre la mesa en ese momento es una política de cooperación. A partir de hoy, la agenda de temas comunes, la canasta de temas comunes tiene que ser grande. ¿Por qué? Y vamos al ejemplo de las 7 de la mañana. Porque tenemos que tener normas comunes en educación, la UNESCO, porque tenemos que tener normas comunes en salud. Muchas descubrieron qué era la OMS cuando apareció el COVID, pero la OMS está ahí con una regulación internacional de sanidad desde 1885. Digo, porque tenemos que tener normas generales sobre la aviación civil y está la OASI, porque tenemos que tener normas generales sobre propiedad intelectual y está la OMPI y así sucesivamente. Y básicamente porque hay que tener también normas comunes o criterios comunes para cuestiones que hacen con el comercio, con las inversiones, etcétera, y entonces pasamos de una organización internacional del comercio fallida en la década del 50 al GATT, del GATT a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, y estamos donde estamos hoy. ¿Cómo redondeo esto y me callo? Así podemos hablar todos. El derecho internacional que se infiltró en nuestra vida es el lenguaje que los estados encontraron a partir de 1648 para poder comunicarse. Es básicamente el lenguaje que establece las reglas de juego de la comunidad internacional. Es un lenguaje terriblemente politizado, si se quiere, pero su politización no es ni mayor ni menor que la politización que tiene el lenguaje del derecho en los ámbitos nacionales. Miremos un poco, saquemos la cabeza por la ventana y miremos en este país y en otros. Es un derecho que se aplica no solamente a estados, sino también a organizaciones internacionales, a individuos como todos nosotros, y que se regula a través de tratados, como muchos de los que yo les conté, también de costumbres, de comportamientos que se vienen repitiendo con el tiempo y que adquieren una conciencia de obligatoriedad, y de regímenes que están dados por la institucionalidad internacional. Cuando Argentina y Uruguay tuvieron el tema de las papeleras, a la Corte de la Haya da una sentencia, la sentencia soluciona la controversia y eso se aplica. Cuando Argentina tiene un problema con otro país por las cubiertas, bueno, cubiertas es un tema demasiado candente, pero digamos por algún otro producto y tiene que ir a la OMC, hay un laudo de la OMC y esto se resuelve ahí. Cuando hay que solucionar cómo se hace para tratar de
intentar que el agujero de la capa de ozono no crezca, hay toda una negociación, bueno, todos esos son regímenes. ¿En qué sentido? En el sentido de que existe una institución, se llevan las controversias, se solucionan de una determinada manera y se pueden implementar. En todo esto, lo importante es que cuando el derecho nace, y esto es un poco el homenaje a la presidenta Ana María Ramírez, cuando el derecho internacional nace, los estados lo que hacen es generar la figura de los enviados. Es el enviado del rey, el enviado del monarca, que es básicamente el antecedente del diplomático. Ese diplomático que se genera en 1648 hoy existe todavía, con una diferencia importante. El de 1648 tenía que saber todo, y el todo que sabía era así de pequeñito, la paz y la guerra. Hoy el diplomático es el que sabe hacer las cosas, pero como el tema de fondo no necesariamente es su especialidad, lo hace acompañado de especialistas. Y entonces hay juristas de derecho penal y del internacional que negocian la Corte Penal Internacional, hay ingenieros y físicos nucleares que van a la Organización Internacional de Energía Atómica con un embajador a la cabeza. De hecho, el señor que preside el Organismo Internacional de Energía Atómica es un argentino, graduado en nuestra facultad, Alejandro, y exalumno mío también. El diplomático hoy es la persona que conduce, con todas estas normas, a quienes con conocimiento de temas de fondo tienen que negociar lo internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente en la época de Grosio no había necesidad de conocer los temas de fondo porque eran dos cuestiones básicas las que se hacían. ¿Cómo hacemos la guerra? ¿Cómo nos mantenemos en paz? Hoy la paz es muchísimo más complicada que antes, tiene muchas cosas que se regulan y también las tiene la guerra. Y si no, veamos las lecciones que nos va a dejar la guerra de Rusia contra Ucrania. Nada, paro acá y charlemos todos. Gracias por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, te damos un aplauso antes que nada. No es para tanto, no es para tanto. No, realmente has sabido sintetizar en pocos minutos una historia muy larga y llena de contenido además, porque es un contenido que, como bien decís, llega hasta nuestros días y llega cargado de cosas y de instituciones y organismos que regulan todas las facetas de nuestra actividad cotidiana. Así que bueno, realmente muy interesante y yo creo que da lugar a tantas preguntas que no sé si alguno se va a animar a hacer alguna. Así que bueno, doy por abierto la posibilidad de que pregunten. Sí, Mónica. No, nada, yo quiero hacer algo que después me van a retar, pero no importa. Está Silvia Altericio, que es la presidenta del Rotary de Catedral al Sur. Silvia y yo nos recibimos de maestras juntas en el Lenguas Vivas. Y Ay, nada, qué quería lindo. saludarla porque seguimos en contacto hasta hoy, no es que el Rotary nos ha reencontrado, pero nada. Hola Silvita. Hola, Qué hola lindo. Mónica, excelente, me encanta escucharte y me encanta compartir esto con el Rotary. Lo único que ya no soy más presidenta, en la presidencia se Bueno, cambia el 1 de julio, así que fuiste, ahora perdón, otro. es un lapsus que No, todos me van a perdonar. lo aclaro no para marcar un error tuyo, sino por el resto de los rotarios que están. Así que bueno, gracias por la invitación y por supuesto, Mónica, felicitaciones como siempre. Yo me animo a hacerle una pregunta, Mónica, Dele. que es como lo más actual que lo que está, digamos, empujando a Naciones Unidas, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que abarcan de alguna manera muchísimos campos del derecho internacional y muchísimas obligaciones de los estados y de la sociedad civil y de los ciudadanos. ¿Cómo ves que va avanzando? ¿Cómo ves los estados más allá de la pandemia? Porque el 2030 es mañana. Sí, los objetivos de desarrollo del milenio fueron una serie de objetivos que fueron consensuados por una cumbre de presidentes después del... hubo un trabajo increíble en otros niveles, pero esto fue bendecido por una cumbre de jefes de Estado y de gobierno.
y la realidad es que las metas, si uno quiere, en algunos puntos son bastante modestas. ¿En qué sentido? En el sentido de que solamente exigen una importante decisión política. No sé, la igualdad de trato a las mujeres, por ejemplo. En otros casos, indudablemente, no hace falta solamente una importante decisión política, sino también el poder poner, diseñar una estrategia y poder poner recursos a trabajar, como por ejemplo la reducción de la pobreza u otras de los objetivos que hay. A mí me parece que en pandemia hemos retrocedido en algunos temas. Yo no soy especialista en todos los objetivos del desarrollo del milenio. Tengo idea de algunos más que de otros: el tema de acceso a la justicia, el tema de la igualdad de género, el tema de la no violencia contra la mujer, etcétera, y contra los niños. Pero digo, en estos 2 años de pandemia, por ponerlo así más sintéticamente, 20 y 21, cada uno de los países ha estado como una suerte de tómbola, dependiendo bastante de cómo fueron las decisiones que se tomaron durante la pandemia para ver qué pasó en esos ámbitos. Yo creo que en muchos casos ha habido retrocesos que van a ser muy difíciles de volver a emparejar. En los temas de violencia, por ejemplo, digo, todo el periodo del encierro, del confinamiento, incrementó los índices de violencia de género en Argentina y en Francia, por poner 2 que en su momento había registrado, en más del 30%. Y lo cierto es que las medidas de confinamiento no fueron iguales en Argentina que en Francia. Digo, las de Francia fueron bastante más fluidas que las nuestras, que fueron de un confinamiento muy profundo. Pero bueno, yo creo que hay un tema que los jefes de Estado y de gobierno en el fondo de su alma entienden, pero que están negando, y es que la sociedad, los pueblos del mundo, en algún momento van a manifestar no solamente la falta de igualdad, sino la falta de acceso a un montón de cosas que los discursos políticos vinieron dando en los últimos años y que en muchas ocasiones se transformaron en normas jurídicas. Entonces, digo, para quienes trabajamos en derecho, el derecho es un juego de ficciones. Digo, hay que hacer de cuenta que estamos tomando el té y que acá está la vajilla de porcelana, como diría María Elena Walsh. Y entonces, si yo tengo la vajilla de porcelana, yo exijo que me la apliquen. Y esto en determinados niveles yo creo que es un tema muy candente, que no se debería de soslayar como se lo está haciendo. Digamos que en el 22, a partir del inicio del 22, en muchas partes del mundo hubo como una especie de viento de cola que ha permitido poner primera y salir en muchos temas. Y sería importante que esto sucediera por lo menos en los más sensibles de los objetivos del milenio. Pero indudablemente hubo un sacudón para atrás en el 2021 que las desigualdades o la falta de respuesta que habían dado algunos gobiernos las profundizó de manera bien importante. Muchas gracias. Pero igual esto que te acabo de decir es casi opinología, porque digo, no es posible decir la norma era A y el señor hizo B. No, pero digamos que de alguna manera ratifica lo que uno va leyendo del impacto de la pandemia en muchos de los objetivos: educación, salud, pobreza, hambre. Miriam, yo más que una pregunta, quisiera hacer un comentario a la doctora Mónica, y mi comentario es para felicitarla. Sinceramente, para felicitarla. Porque al cabo de los largos años que tengo, se imaginan que yo he escuchado cantidad de disertaciones presenciales, por Zoom, de toda clase. Pocas veces me ha capturado tanto un tema como este, por lo claro, lo didáctico y lo comprensivo que Mónica Pinto lo hizo, que además se suma a la otra gran virtud que tienen que tener los que disertamos, o que tenemos que tener los que disertamos, que es aquello de que lo bueno, si breve, es doblemente bueno.
Doctora, felicitaciones, realmente felicitaciones. Magnífico. Muchas gracias. Al señor le pagan para que uno quede muy incentivado. No. Ni siquiera tenía una invitación especial. Me enteré nada más que recorriendo mi equipo hoy. Y dije, no, pero este es un tema que me interesa. Así que ordené mis cosas para poder estar a las 9 de la noche acá. Y realmente me he ganado la noche, Mónica. Muchas gracias. Sinceramente, gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo quiero hacer. Sí, Horacio. Sí, buenas noches. Realmente me demoré en ingresar porque estaba en otro Zoom de Rotary con el futuro gobernador. Profesora, le hago una pregunta puntual solamente. ¿Usted no pensará que en el futuro debería haber una nueva Naciones Unidas para que realmente ningún país tenga derecho a veto? Porque cuando hay derecho a veto, como está actualmente, realmente no hay justicia, hay amiguismo. ¿Qué le parece? A ver, podríamos tener digo, si usted quiere convocar a una convención en la que se consiga un tratado, una norma vinculante adoptada por una inmensa mayoría proscribiendo el derecho de veto, esto sería posible. Sería posible lograrlo jurídicamente. Punto. Al renglón siguiente, la pregunta es, ¿cuán efectivo sería esto? Y yo le diría que, digo, ahora le cuento lo que yo opino sobre el poder de veto, pero me da la impresión de que también hay algunas lecciones de la historia. Cuando en el 64, en plena época de descolonización, de que las colonias se transformaban en nuevos estados, que los grandes líderes del tercer mundo que se habían ido a formar en algún lugar de Europa o Estados Unidos volvían a sus países e intentaban salir adelante, poner independencia, poner bienestar y qué sé yo, se creó un organismo que se llamaba la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Y en la UNCTAD, los países en desarrollo, que era una terminología porque nadie quería usar la palabra subdesarrollados, eran mayoría. Entonces, en la primera UNCTAD, que fue en 1964 en Ginebra, la mayoría de las resoluciones se adoptaron por mayoría. Y entre esas resoluciones había alguna que decía alguna barrabasada parecida a esta, como que los países desarrollados nos tienen que pasar el 5% de la plusvalía que se llevan de los recursos que tienen en nuestros países. ¿Cuántos votamos? Levantaban las manos. Y esto se obtenían las votaciones por 120. Los que tenían que transferir la plusvalía votaban en contra o en abstención. Viene la segunda UNCTAD, 1968, Chile. ¿Qué pasó con las resoluciones? ¿Cuántas se cumplieron? 0. En la segunda UNCTAD, no todas se tomaron por mayoría, pero varias se tomaron por mayoría. En la tercera, alguien que se llamaba Raúl Prebisch dijo, muchachos, frenemos. No podemos seguir sumando porque somos muchos, porque lo que hacemos es pedirle a los otros, y como los otros votan en contra o se abstienen, no logramos nunca ejecutar nada de lo que nos proponemos. Cambiamos la forma de votación, ya no hay más mayorías, no puede salir ninguna resolución si no es por consenso. ¿Y el consenso qué es? Es algo así como lograr algo que es mucho menos de lo que uno quería o aspiraba, pero que es aquello lo más que se puede lograr sin que los otros se opongan. Y esto es lo que pasó. El consenso existe, después se pudo utilizar por otras cuestiones políticas, cuando en algún momento en Naciones Unidas la Unión Soviética y Francia quedaron sin derecho a voto porque se atrasaron en los pagos, etc. Pero digo, el sentido del consenso fue propongámonos metas más realizables y empecemos a avanzar, porque la mayoría automática del número en este ámbito no funciona. Y yo creo que hoy pasaría lo mismo si quisiéramos hacer algo de esto. Creo que el tema del veto cambió bastante en los últimos años. Digo, el derecho de veto existe porque la Carta de Naciones Unidas se estructuró, como yo les decía al principio de esta charla, porque quienes
estaban en el grupo de los aliados fueron los que escribieron el libreto. Y entonces los 5 que se ganaron la guerra dijeron, nosotros tenemos que seguir de acuerdo para que el mundo no tenga otra guerra. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede poner al mundo en guerra y necesitamos que estemos todos juntos. Eso no duró ni medio segundo, porque se escribió y hasta que la carta entró en vigor, Estados Unidos se mandó Hiroshima y Nagasaki, con lo cual los soviéticos ya no eran los mismos de antes, digo, los juntaba el espanto, pero ni bien apareció Hiroshima y Nagasaki, los soviéticos salieron a buscar el empate nuclear. Entonces, el veto es básicamente una expresión o una confesión de incapacidad de solucionar la situación por otros medios que tienen las grandes potencias. Es cierto que hay vetos cantados, digo, cuando pasan determinadas cosas en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos veta o vetan los británicos, pero también la historia permitió generar mecanismos que superaron el veto. Yo creo que hoy por hoy, lo que nos, al día de hoy, 27 de septiembre del 2022, el veto está complicado básicamente para llevar a Rusia a un tribunal internacional en materia penal o para lograr que Putin cumpla determinadas cosas. Pero también tengo la convicción de que la salida de madre de Putin actual en algún momento va a generar alguna consecuencia que va a tener posibilidades de seguir para el futuro. Creo que podríamos tranquilamente tener un mundo sin veto, pero para eso necesitamos que los que hoy tienen el derecho a veto acepten que puede haber un mundo sin vetos. De lo contrario, marchamos presos, ¿no? Y creo que esto es lamentable, pero bueno, el derecho ni en los ámbitos nacionales ni en el ámbito internacional puede ir más allá de las capacidades de las relaciones que se dan en ese ámbito. Digo. Si el derecho no capta la realidad sobre la que debe regular, seguramente va a ser inefectivo. Por eso digo, podríamos tener un pacto en el cual no hubiera derecho de veto, pero no sé si sería efectivo. Por otro lado, sí creo que hay que repensar las Naciones Unidas, que hay que tratar de darles una vuelta de tuerca para actualizarlas un poco más. Y mi convicción en general, yo no he sido nunca funcionaria de Naciones Unidas, pero he hecho muchas cosas para Naciones Unidas, ejercí mandatos de derechos humanos, digo, conozco los peores países del planeta, empezando por el índice de desarrollo humano en la parte de abajo, el que tiene el 160 en el índice de desarrollo humano, o sea, que es el peor del mundo, por haber hecho cosas para la ONU, y eso para mí es como un privilegio, pude aprender muchas cosas en mi vida, pero creo que donde hay que cambiar las bujías, donde hay que, es en la cabeza de los estados. Muchas veces Naciones Unidas no puede hacer las cosas y lo que hay que hacer en lugar de protestar contra las Naciones Unidas, más acá o más allá de que a veces el secretario general puede no ser alguien que tome buenas decisiones, es preguntarle a las democracias del mundo qué instrucciones les dan a sus delegados. Digo, todos sabemos de increíbles países del planeta que usted vota en contra, pero eso no se puede votar en contra, usted vota en contra. Y en otras ocasiones le dice que se vaya al baño a la gente para no votar. Y esto pasa. Entonces, sí creo que hay que repensar las Naciones Unidas, pero también hay que repensar, las democracias del mundo tienen que repensar cosas. Nosotros tendríamos que poder pensar en algún esquema en el cual Latinoamérica junta pudiera pensar mejor los intereses de la región, más acá o más allá de las posiciones políticas que pudiéramos tener, pero hay intereses concretos de la región que deberían de poderse votar de otra manera. Le agradezco mucho. A nadie se le va a ocurrir pensar que Scholz piensa lo mismo que Víctor Orbán, y sin embargo tratan de aparecer con posiciones consensuadas. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me cambió la pantalla y yo pensé que era yo la que había tocado mi pantalla. ¿Sí? No. Queremos en nombre del club darle este diploma que se lo vamos a mandar por email. Muchas gracias. Muchísimas
Muchísimas gracias y ahora le vamos a pedir a nuestra presidente Silvia si puede cerrar la reunión, por favor. Silvi. Estás muteada, Silvia. Ahí se Ahora escucha. sí. Gracias, doctora, por la charla. Realmente la sencillez con que presentó los temas, que realmente son temas que tienen sus dificultades, pero los hizo muy sencillos como para que sean accesibles a todos. Así que muchísimas gracias, muy buena, y gracias a todos por acompañarnos, por haber estado acá presentes esta noche. Bueno, nada más, y espero que puedan tener una buena noche. Bueno, Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora. Vamos a saludar a las banderas. Y luego de tocar la campana, vamos a... Bueno, este aplauso no tenía que estar. Muchas gracias a todos y ahora sí nos podemos quedar en compañerismo y yo le prometí a la doctora que a las 10, así que doctora, me regaló 4 minutos, le regalo 4 minutos. Muchísimas gracias, Miriam. Un cariño a todos, muchísimas gracias y bueno, cuando hablen con Ana, díganle que cumplí la manda.